están? Buenos días, gusto saludarles a todos. Encantado nuevamente de estar acá en este programa que hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación. La idea es llegar a los hogares, que la gente nos vea, nuestros queridos pacientes, televidentes. Para mí es un honor muy grato estar acá también con Benjamín, nuestro kinesiólogo estrella, junto con la kinesióloga que también nos acompaña a veces con diferentes temas, y todos los panelistas que traemos. Siempre les agradezco también porque nos ven, nos preguntan, y al final del programa pueden, antes de hacer sus preguntas y también decir de dónde llaman, porque nosotros eso nos fortalece y nos ayuda a que nosotros sigamos haciendo esto con mucho cariño. Buenos días, Benjamín, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Y buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un agrado estar acá acompañándolo, poder tener este espacio para enseñar, educar y para que aprendamos en conjunto acerca de lo que nos atiene como en sí comunidad, que es la salud, sobre todo asociado a la salud del Valle de la Aconcagua. Así que muchas gracias por esta nueva invitación. Bueno, como siempre he dicho, traemos temas que podamos no hacer una cátedra ni una conferencia magistral porque no nos compete, y también tratamos de que sea lo más simpático, lúdico, entretenido, para poder llegar a vuestros hogares, a nuestros queridos televidentes y pacientes, para poder hacer una hora de educación, entretención y algo muy, para mí siempre lo que es aprender. Ustedes aprenden, yo aprendo y todos nos preparamos para estar acá. Benjamín, ¿qué tema nos trae ahora? Que es lo que estoy viendo en pantalla, atrás mío, dice dolor de cabeza frecuente. Cuéntenos. Hoy, doctor, les traigo un tema no muy conocido respecto al área de la kinesiología, pero tiene que ver con las cefaleas, en este caso cefalea tensional, ¿ya? Como dice su nombre, cefalea es el dolor de cabeza. Y vamos a conversar un poquito respecto a si es normal, cómo en sí determinar si es un dolor de cabeza transitorio o requiere una investigación, una evaluación más a profundidad por los profesionales competentes. ¿Ya? Y al menos de mi área, de la parte kinésica, también ciertas recomendaciones que les puedo entregar respecto al manejo de la cefalea y cómo la kinesiología la puede abordar también en cierto tipo de cefalea, en este caso la tensional. La tensional, a nosotros nos llegan muchos pacientes que dicen: doctor, vengo del neurólogo, vengo del otorrino, tengo dolor de oído, dolor de cabeza, en el temporal, me duele acá en la frente, el frontal, me duele lo que le duele mucho, la nuca, el occipital. Entonces, buenos días, señor director, ¿cómo está? Justo me acordé de usted en estos momentos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlos acá, mis amigos, como siempre. No sé si se acordó por el dolor de cabeza, pero a mí, por lo menos aquí atrásito, no me duele. No, yo estaba diciendo que a muchos les duele, especialmente la zona occipital, como un chileno, la nuca. Exacto. Entonces, esta cefalea que trae Benjamín, que es una cefalea tensional, lo que estaba explicando recién, que es llegan muchos pacientes a nuestra consulta odontológica, y a veces por un bruxismo, que tú también eres especialista en eso, estás colegiado en la Kinesiología Maxilofacial de Chile. La Sociedad de Kinesiología Maxilofacial. La Sociedad de Kinesiología Maxilofacial de Chile. Un honor tenerlo presente acá, Benjamín. Así que te invito a que nos pongamos de pie y vamos paso a paso explicando lo que tú, como especialista en la parte de, ¿cómo se podría decir? Terapia del manejo ya. El manejo de este tipo de cefalea. Te invito, ya, muchas gracias. Vamos a ver esto para acá. A ponernos acá y de ahí nos vamos a ubicar bien, de ahí vamos a correr la mesa. Entonces, vamos a la primera. Claro, para empezar, ahí viene una preguntita relacionada al tema de hoy. ¿Ya? ¿El dolor de cabeza es frecuente o no es frecuente? ¿Realmente es normal o es anormal? En ese sentido, esa es la interrogante que quiero plantear al principio. Y respecto a su experiencia, doctor, ¿cómo cree usted un dolor de cabeza? ¿Debe ser frecuente? ¿Es normal tener dolor de cabeza frecuentemente? De mi punto de vista como profesional, de que nosotros nos manejamos desde el cuello hacia arriba, ¿no es cierto?,
podríamos decir cabeza, la zona oral, la cavidad bucal, forma parte de todo este conjunto anatómico de nuestro cuerpo. Por lo tanto, muchos pacientes llegan y nos dicen, doctor, tengo dolor frecuente, pero uno se da cuenta si realmente es tensional o ya incluso se han hecho exámenes, resonancia, un montón de exámenes y siguen igual. Exacto. Yo trabajaba en el Cefam hace unos años atrás cuando era funcionario del Cefam de Santa María. Un saludo a Santa María también. Me llegaron 2 o 3 pacientes que estaban tomando hace mucho tiempo medicamentos, por ejemplo, para dormir, clonazepam, alprazolam, que se lo daba a su neurólogo tratante y seguían con el dolor de cabeza. Así que eso no es frecuente, no es normal. Claro, no es normal. Y ¿Ya? por eso ahí viene la siguiente interrogante. ¿Con qué frecuencia cree que es normal tener un dolor de cabeza? Y usted mismo me ha respondido, no es normal tener el dolor de cabeza frecuentemente. ¿Ya? En sí llámese episodios frecuentes de más de 2 a 3 veces por semana. ¿Ya? Hay gente que ya ha normalizado el vivir constantemente con el dolor de cabeza, tienen este tipo de cefalea, de dolor de cabeza frecuente, al menos todos los días. Personas que hacen teletrabajo o trabajo de oficina son los que más llegan a consultar por este tipo de dolor de cabeza, pero ahí generalmente vienen derivados ya después de dar la vuelta larga, completa, como dijo usted, por el otorrino, el neurólogo, el médico general, que a la larga hicieron los distintos tipos de descarte y en si valga la redundancia, se descartaron las opciones más graves, como por ejemplo algún accidente cerebrovascular, algún tumor cerebral, alguna mala conformación estructural de la columna vertebral, cositas así que son mucho más severas, que a la larga no pudieron dar la explicación a través de este tipo de exámenes y llegaron a la consulta por otro motivo. Generalmente, en mi caso, viene muy derivado o viene muy relacionado con una evaluación por ustedes como odontólogos, donde asociado al descarte en sí del dolor de origen dentario, viene la derivación para una evaluación cervical y en sí mandibular. Y es muy común que dentro de la anamnesis y de las preguntas que uno hace regularmente exista una no conciencia, diría yo, respecto a la frecuencia y la intensidad del dolor de cabeza. Y generalmente cuando les pregunto, quedan un poquito ahí recordando y se dan cuenta de que ese dolor de cabeza que ellos sentían ya lo habían normalizado durante mucho tiempo. Y lo cual se afecta directamente con el cuadro de dolor facial, el cuadro de dolor cervical. Por lo tanto, en relación a la pregunta, idealmente que no haya dolor de cabeza durante un mes o al menos una vez al mes es como lo normal. Una pregunta que me hacen por interno nuestro querido alumno César, que siempre tiene muy aplicado para todo. ¿Qué hay entre una cefalea y una migraña? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ahí vamos a diferenciarlo también. La imagen que viene, señor director, por favor. En sí la diferencia va más que nada que, empezando de lo más macro, hay cercano a 200 tipos de dolor de cabeza, 200. ¿Ya? La cefalea tensional y la migraña es uno de esos 200 tipos, ¿ya? Por lo tanto, hay un montón de opciones que podemos ir a detallar para ver cuál es realmente la causa, ¿ya? Pero en general la cefalea es solamente un dolor de cabeza que generalmente es bilateral, ¿ya? Y que no se acompaña de náuseas o de fotofobia o de... claro, que te moleste la luz, claro, que es lo mismo, moleste la luz. Que te tienes que encerrar en la pieza y que no te moleste ni una mosca. Exacto, eso es una migraña. Eso es una migraña. Cuando se acompaña de un malestar general, náuseas, vómitos o alteración o en sí fotofobia, que es una sensibilidad mayor a la luz, es una migraña. En cambio, la cefalea tensional puede estar acompañada de esos detallitos, pero son muy leves. Ya puede haber una molestia en la luz o una molestia con la luz, pero no es significativa que te lleve a estar encerrado, oscuro completo y querer no ver más por los ojos, porque al final eso nos indica de que es algo más relacionado con la parte tensional muscular que una alteración estructural del sistema nervioso como una migraña, ¿ya? Entonces acá en la diapositiva dice conozcamos la cefalea tensional. Como dice su nombre, es asociado a la tensión, ¿ya? Tensión tanto de la musculatura o también, como me
en sí explicaba anteriormente, una tensión emocional. Ya está muy relacionado con emociones fuertes, constantes y mala gestión de ese sentimiento, de esa emoción en el momento. Ya hay gente que tiene una rabia o peleó con algún familiar, alguien del trabajo y no es capaz de concientizar, de masticar esa emoción, se lo guarda y la representación de esa mala gestión de ese sentimiento es en base a tensión cervical, tensión facial, dolor y todo lo mencionado. Y cuando te toma la parte, señor director, usted quiere hacer una pregunta, está como inquieto hoy día, llegó con muchas ganas de aprender, porque estos son temas que a veces uno no los lleva bien al día a día, pero dígame nomás, ¿qué quiere preguntar? Es que tenía una duda, antes de partir con el tema de la cefalea tensional, efectivamente hay problemas visuales que pueden producir dolores de cabeza. Exactamente, sí. Sí, porque el hecho de tener una alteración visual, ya sea miopía, astigmatismo, alteración en el enfoque de las cosas, de al mirar de cerca o de lejos, como dice la gente regularmente, genera un esfuerzo dentro de la musculatura ocular y por lo tanto ese esfuerzo, al ser músculo también, tiende a distribuir esa tensión, esa activación o sobreactivación de la musculatura hacia las zonas circundantes y provoca dolor de cabeza. Así que es muy común y una de las causas principales del dolor de cabeza es por una mala gestión o una mala visión respecto a la persona, ya que no vea bien. Claro, entonces seguimos con el tema, señor director, ahora ya salió de las dudas y al último nos pregunta de nuevo, ¿ya? No problema. Ya, ahora, la otra imagen, querido estimado César. Claro. Entonces, para diferenciar entre una cefalea tensional y una migraña como tal, principalmente es el tipo de dolor leve o moderado, ya un dolor de cabeza intenso, potente, muy fuerte, ya es indicativo de que puede estar relacionado con una migraña o algo más severo como una ACV, como lo mencionamos desde un principio, ¿ya? El tipo de dolor va variando, depende de cada persona, pero el 80-90% de las personas lo describen como opresivo, no pulsati, ¿ya? Perfecto. Opresivo, como una presión, como si tuviesen ahí una banda en la cabeza que lo está apretando. Generalmente es bilateral de ambos lados. Cuando se ubica solamente en un lado, ya nos hace pensar de que puede ser más una migraña que otra cosa, ¿ya? Perfecto. Lo otro, la sensación de presión no es solamente en la zona ocular ni acá en la zona temporal, sino que también se distribuye hacia la zona cervical, zona mandibular e incluso a hombros, ¿ya? Generalmente se siente la tensión acá en el trapecio, que es como donde siempre uno tiene tenso, duro, incómodo. Incluso algunos pacientes relatan que también hasta los dedos se le adormecen. Claro, ese adormecimiento de dedo, ahí hay que ver si es que hay alguna alteración como una hernia discal, cervical, pero es poco probable. Generalmente la contractura muscular importante es lo mismo que, por ejemplo, un cable. Si yo aprieto el cable, la transmisión de la energía va a ser distinta, ya en sí, hablando en simple. Pero en el músculo, al tener el traspaso o el camino de ciertas ramas nerviosas, el músculo al apretarse tiende a comprimir el trayecto de ese nervio y puede generar sintomatología nerviosa transitoria, ¿ya? Puede generar ese adormecimiento, hormigueo leve, pero cuando ya es un hormigueo permanente que no se acompaña de tensión, cuando no se acompaña, por ejemplo, de alguna actividad que sea repetitiva, ya ahí estaríamos pensando de una hernia discal o alguna compresión de algún plexo. Y es un paciente cuando va a dar un cuadro de ACV, por ejemplo, empieza a sentir un solo lado, dolor de cabeza, ¿puede pasar eso? Claro, hay muchas veces que comienza con un dolor de cabeza intenso, que generalmente ahí lo vamos a describir cuándo hay que consultar y cuándo no, claro, pero un dolor de cabeza intenso y se describe como un dolor que jamás había sentido. Ese es un dolor significativo de cabeza en sí por el cual yo debo consultar, ¿ya? Esa es como la forma más simple de poder determinar. Ahora, ¿no provoca? No provoca náuseas ni vómitos. Ya cuando provocan náuseas ya estamos hablando de un componente más migrañoso, ya porque hay alteraciones a nivel del sistema nervioso que una cefalea tensional no genera, ¿ya? Y por lo tanto puede presentar alteración de sensibilidad, pero es ligera, es leve. Por ejemplo, hay luces como blancas, luces muy intensas del celular, que puede generar un poquito de molestia o aumentar un poquito la sensación.
Pero a diferencia de la fotofobia tal como así es pura y dura, la fotofobia es no poder mirar ni siquiera la luz del sol o una luz menos ver la televisión, menos ver la tele, menos vernos a nosotros. Exactamente. Entonces cuando está con cefalea o en sí, perdón, con migraña, idealmente evitar luces fuertes, ¿ya? La otra imagen. Las causas, aquí nos vamos a detener un poquito, ¿ya? La principal causa de una cefalea tensional es el estrés, ¿ya? Sobre todo que vivimos en una sociedad muy acelerada, de mucho estrés, de mucha tensión. Esta es la manifestación típica de un estilo de vida acelerado, en general rápido, que no me da tiempo a poder descansar bien, ni poder dormir bien, y cositas así. Es la mayor causa del por qué aparecen estas cefaleas tensionales. Y ahí hemos hablado también de emociones como ira o rabia. No significa que si yo o en sí tengo ese tipo de emociones me va a dar cefalea o me va a dar dolor de cabeza tensional, sino que la mala gestión de este tipo de emociones me van a llevar a generar una manifestación estructural corporal de ese sentimiento que yo no pude gestionar. ¿Ya? Es decir, yo peleé con mi pareja y no le conversé después en la casa, no arreglamos las cosas y en sí me quedé masticando, que no le dije esto, que le dije esto. Entonces, es como el cuento de la guitarra. Eso mismo. Este mismo tipo de mala gestión de emociones me va a llevar a somatizarlo con dolor, con tensión cervical, con en sí dolor de cabeza. ¿Ya? Acá, en el tercer punto, la mantención de postura no ergonómica. Ahora, bueno, dentro del último estudio... El celular. Eso mismo. Dentro del último estudio se ha hablado de que no hay una postura normal o correcta, ¿ya? Sino que hay una mantención de una postura durante mucho tiempo, ¿ya? La parte de ergonómica ya hace alusión a el estudio de la postura cuando trabajo, ¿ya? Generalmente cuando hay una postura no ergonómica me refiero a una silla mal adecuada, una altura del escritorio mal adecuado, una postura de cabeza, me voy a colocar de ladito, una postura de cabeza al escribir en sí mucho más adelantada. Yo puedo estar perfectamente en esta posición, pero si paso 3, 4, 5 horas, no me paro, no cambio de posición, ahí va a generar un problema. Ya no necesariamente porque yo esté escribiendo así 10, 15 minutos me va a generar un problema estructural. ¿Y lo que tú consumes, alimentos, falta de agua, algo influye en esto también? Exactamente, ahí bueno, es una parte pero es que hay un tipo de cefalea que es asociado a la alimentación. Un caso que tuve hace un par de años respecto a dolor de cabeza, era una paciente que se vio por todos los medios, neurólogo, otorrino, se hizo resonancia, se hizo ecografía cervical, descartaron todo lo posible. Y seguía con el dolor. Y seguía. Y dentro de las indicaciones que le di es que hiciera una bitácora de alimentación. Entonces, dentro de la bitácora en sí de alimentación, descubrimos que ella tenía tendencia a comer regularmente sushi. ¿Ya? Regularmente sushi. Y haciendo el descarte, me gusta el sushi a mí. Bueno, es cosa de gusto, pero haciendo el descarte, dentro del sushi de los ingredientes, el arroz se compone con azúcar y vinagre de manzana. Separamos cada uno de los alimentos por cada uno y los fue probando, incluyéndolos durante el día, y resulta que el vinagre de manzana era el causante principal de su dolor de cabeza, ¿ya? Por eso cuando yo tomo chicha me duele la cabeza. También, sí, pero es que es otra cosa, es por deshidratación, ¿ya? Pero el vinagre de manzana tiene componentes, el ácido acético, un montón de cositas que para esa persona generaban este tipo de manifestaciones que para mí no me genera nada. Claro. Como para usted, por ejemplo. Depende de cada organismo. De cada organismo. Tú sabes por que eso, es la causa. Importante la anamnesis. Yo generalmente si tengo una hora, yo me dedico 50 minutos a averiguar, a preguntar, a determinar punto por punto estos aspectos para llegar a la raíz, y los últimos 10 minutitos son más que nada de evaluación de palpación, porque lo que más me da información es cómo vive la persona, si cómo se alimenta, cómo se hidrata, qué hace para sus actividades de ocio, cómo gestiona sus emociones. En general, el dolor de cabeza o la tensión o la cefalea como tal es un espectro gigante de posibilidades que hay que ir detalle a detalle, parte por parte, para determinar cuál es la causa principal. ¿Ya? Perfecto. Bueno, en el siguiente punto, la tensión muscular es importante. Hay temas de sedentarismo, temas también de mala postura, que es lo que habíamos hablado, de mantención de postura, de lo que habíamos hablado, pero está muy relacionado con el bruxismo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, soy una persona que tiende a apretar los dientes de manera consciente, es decir, estoy trabajando, estoy concentrado y estoy con los dientes apretados,
esa tensión se distribuye hacia algún lado y regularmente se va hacia la zona articular o primero hacia un diente, zona articular, y luego se distribuye hacia mi cabeza y cuello. Cuando hay alteraciones de masticación, mordida abierta, mordida invertida, hay clase 3, usted en sí puede explicar qué es lo que... Después vamos a traer el tema puntual, qué es lo que es el bruxismo, por qué se produce. Exacto. Vamos a traer ahí, bueno, vamos a ir con el doctor Sebastián Rodrigo, explicando puntualmente qué es lo que es el bruxismo. Así que se lo debemos al tema, que es muy interesante, y vamos descartando para que también, pues están los que tienen bruxismo y están los bruxómanos. Exacto. El bruxismo es involuntario, el doctor Rodrigo está al tanto de ese tema, y ahora lo tenemos que tratar tanto con kinesiólogo, odontólogo, hasta psicólogo o psiquiatra, porque ya no es una patología, es algo... Es una consecuencia ya generalmente el bruxómano es el que tiende a apretar los dientes durante el día y la noche. Está todo el día así, ese es el bruxómano. El que tiene bruxismo, como dijo, es involuntario. Como dijo usted, involuntario. Puede estar asociado a reflujo, puede estar asociado a apneas del sueño, estrés, todo lo que está hablando, a mala función oral. En general hay varios puntos que también más o menos para hablar 2 horas más del bruxismo. No, podemos hablar 2 horas, por eso que vamos a traer a los otros doctores para que vengan a tratar el tema. Y eso del bruxismo también se relaciona con el sueño deficiente. Si yo no logro conciliar un sueño profundo, reparador, claramente mi tensión, mi carga del día no se va a poder disipar, voy a estar a despertar más tenso, a despertar estresado, aprieto los dientes, me duele la cabeza. Ese es el ciclo generalmente de la cefalea tensional. Mal dormir, una mala alimentación, una mala, en sí poca falta o poca actividad física, una falta de hidratación, estrés, y ese es el ciclo vicioso del que tiene cefalea tensional regularmente. Entonces, para que no nos estresemos y tengamos una vida más pausada y tranquila, para que si tiene que ir al baño, vamos a comerciales, a tanda comercial de nuestro auspiciador principal, que es el Centro Médico Odontológico SEDEN. Vamos a la tanda y volvemos. Política, deportes, cultura, actualidad mundial. Somos Prensa América Internacional, la cadena de noticias en digital que te informa en tu idioma, en el momento y desde el lugar de los hechos. Somos Prensa América Internacional. Somos prensaamerica.com. Desde el año 2003, en Centro Médico Odontológico Sevent, cuidamos la salud y el bienestar de las familias del Valle de la Aconcagua. Somos una familia que ha crecido y se ha modernizado constantemente para estar cada día más cerca de ti. Contamos con odontología y todas sus especialidades, entre ellas endodoncia, implantología oral, rehabilitación oral, ortodoncia, odontopediatría, con óxido nitroso y urgencias dentales, entregando una atención integral para niños y adultos. Además, ofrecemos medicina general y kinesiología, con un enfoque personalizado y boxes completamente equipados para tu rehabilitación física. Disponemos de alta tecnología diagnóstica con imagenología digital, escáner intra y extraoral, radiografías y el innovador sistema de limpieza oral Airflow. También incorporamos medicina estética facial con tratamientos como toxina botulínica, ácido hialurónico, armonización y rejuvenecimiento facial, siempre con un enfoque profesional, seguro y natural. Estacionamiento exclusivo para pacientes. Centro Médico Odontológico Sevent, un lugar donde te escuchamos, te cuidamos y te acompañamos. Agenda tu hora en www.sevent.cl. Hay muchas razones para volver a sonreír. En el Centro Médico Odontológico SEDEN siempre nos hemos preocupado de la prevención.
Es súper importante que tienes que tener claro que los controles son cada 6 meses a 1 año. No importa que te hayas atendido en otra parte o en otro centro médico, nosotros siempre tenemos una solución para ti. Te invito al Centro Médico Odontológico SEDEN, hay muchas razones para volver a sonreír. Y recuerda, martes y viernes, Vive Salud. Felices de poder entregar salud, cultura, conocimiento, llevado siempre a un mejor vivir. Lo que nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo gracias a ustedes, porque nos obligan a estar preparándonos para entregarle un mejor servicio, tanto como Centro Médico Odontológico SEDEN, también como programa y como profesionales. Martes y viernes, desde las 9 de la mañana, Vive Salud. Los espero. ¿Le duele el hombro al secarse la espalda? No siempre es normal. Puede ser falta de movilidad, sobrecarga o compromiso en algún tendón. La evaluación es clave para tratar la causa y es ahí donde la kinesiología puede ayudar. ¿Vas al dentista? No olvides contarle todo. Tu boca no está separada del resto de tu cuerpo. Si tomas medicamentos como por ejemplo anticoagulantes, corticoides, tratamientos para la presión o incluso suplementos, pueden afectar tu tratamiento dental. También es clave informar si tienes enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos. Mientras más sepa tu dentista, más seguro y efectivo será tu tratamiento. No te guardes nada, informa siempre tus antecedentes médicos y los medicamentos que consumes. Es por tu salud. Y recuerda, en Centro Médico y Odontológico SEDEN hay muchas razones para volver a sonreír. Nosotros contamos con los mejores productos del mercado para realizar estética facial. ¿Te gustaría rejuvenecer tu rostro de forma natural? Hola, soy el Dr. Sebastián Sepúlveda, cirujano dentista y especialista en armonización facial del Centro Médico Odontológico SEDEN. Te invito a conocer nuestros tratamientos de medicina estética facial como toxina botulínica, ácido hialurónico, bioestimuladores de colágeno, lipopapa enzimática y más. Realizados con técnicas seguras y productos de alta calidad. Agenda tu evaluación y realce tu belleza con resultados naturales. En el Centro Médico Odontológico SEDEN hay muchas razones para volver a sonreír. Acompáñanos junto al doctor cirujano dentista Mauricio Sepúlveda a viajar y conocer distintas personas y formas de vivir la vida. Distintos oficios, profesiones, miradas y maneras de vivir la vida, que son las que forman nuestras realidades. Viajaremos por Chile y el mundo, conociendo cómo se vive la vida. Vive la vida, el cambio lo haces tú. Este viernes a las 22 horas por Cultura Online por Mundo y Frecuencia 7 por VTR. Es una presentación de Centro Médico Odontológico SEDEN. Estamos de vuelta del espacio, nuestro auspiciador también, nuestros auspiciadores. Entretenido poder seguir hablando de este tema, hablamos en la pausa comercial y tenemos muchas dudas de repente frente a este tipo de se podría decir patología, problema. Claro. Señor director, la otra imagen que viene, por favor. Acá, lo que usted me había preguntado, doctor, ¿cuándo me preocupo por un dolor de cabeza? Ya en general ahí viene la descripción que le di hace un ratito respecto a cómo determino que un dolor de cabeza es normal o entre comillas es común a un dolor de cabeza que me llame la atención. Generalmente el dolor de cabeza y el que yo tengo que colocar atención es un dolor de cabeza muy intenso, de inicio súbito, descrito como el peor dolor de cabeza de mi vida, ¿ya? Ese dolor de cabeza es un indicativo de que yo vaya a averiguar a médico o en este caso a urgencias, si es que es un dolor de inicio súbito muy fuerte, porque puede estar relacionado con un accidente cerebrovascular, que es el principal. Nunca has sufrido dolor de cabeza y de repente te da un dolor fuerte, hay que preocuparse. Intenso, ya hay que preocuparse. Ya generalmente también otro signo que me da indicios de que tengo que ir a consultar a urgencia o a médico es la rigidez de cuello, fiebre o confusión. ¿Ya? Generalmente cuando hay un dolor de cabeza, rigidez de cuello, el médico piensa, puede ser meningitis, puede ser algo relacionado a algo bacteriano, viral, que sí o sí pone en riesgo nuestra vida. ¿Ya? Por lo tanto,
Esos son los dos indicativos principales de cuando yo tengo que ir a consultar. El dolor de cabeza muy fuerte, fiebre, rigidez de cuello, confusión, ¿ya? Asociado a esto, cuando el dolor de cabeza es de inicio súbito, intenso, se acompaña de debilidad, pérdida de fuerza o dificultad para hablar o caminar, ya tenemos 2 de 3 signos asociados a un accidente cerebrovascular. Así que ahí no tengo que esperar y me tengo que ir directamente a urgencia, ¿ya? No hay chance al SAPU o a urgencia del Hospital San Camilo, donde esté. Siempre hay un servicio de urgencia y rápidamente. Claro, exactamente. Entonces, asociado a esto también, otro que nos puede indicar alguna otra alteración, quizás no que ponga en riesgo nuestra vida en el momento, pero sí hay que ponerle atención en la pérdida de visión o visión doble. Cuando hay visión doble hay indicativo de que algo está pasando y que hay que echarle un ojo más a profundidad, ¿ya? Y el dolor de cabeza asociado después de una caída o golpe en la cabeza. Ya generalmente me va a quedar el chichón un poquito, pero después va a pasar. Pero si en sí después de eso, de 1 hora o 2 horas, vuelve a aparecer el dolor de cabeza más intenso, puede que hay una alta posibilidad de estar teniendo una hemorragia interna a nivel cerebral. Así que rápidamente al hospital y a urgencia, claro. Es un indicativo de que puede estar con algún TEC cerrado. O sea, tiene nada que con una cefalea. No, entonces, es un dolor de cabeza. O sea, es incómodo, molesta, duele, pero generalmente yo hablo de una escala de 1 a 10. Siendo 1, nada de dolor, estoy bien, 10, el dolor más fuerte que he sentido en mi vida y me ha hecho llorar. Ya generalmente un dolor de cabeza, una cefalea tensional anda como por el 6, 5, 4 en esa escala. Ya es una escala subjetiva de dolor. Pero si yo me conozco, generalmente no tengo este tipo de dolor de cabeza y siento un dolor 11 que me dice la gente, ya es importante que vaya a urgencia en caso de que se acompañe de estos otros signos de alarma. ¿Ya? Una pregunta que me hace por interno nuestra voz en off. Me pregunta si, para todos los televidentes también, porque es importante, el Chubi, la pastilla que se toma en algunas personas, que le dan incluso los cardiólogos, le dan a los adultos mayores, produce, por ejemplo, hablemos del sildenafil. Ya, perfecto. Produce dolor de cabeza, pero eso es producto de los medicamentos. Claro, es una reacción adversa medicamentosa, que hay gente que se le puede... ¿Y se puede tratar la cefalea, este tipo de cefalea con AINES antiinflamatorio? Claro, ahí bueno, en sí tiene que estar indicado por médico, pero generalmente todos en la casa tenemos algún algún analgésico de venta libre, paracetamol, ketoprofeno, ketorolaco, etc. Ya, yo no recomiendo el consumo mucho de medicamentos, ¿ya? Porque cuando ya lo hago de manera regular hay un tipo de cefalea que es inducida por medicamentos, por AINES. Entonces estamos echándole benzina al fuego porque me alivia un poquito en el momento, pasan 3-4 horas, me vuelvo a tomar otra pastilla, me alivia y el dolor va a ir aumentando, va a ir increciendo, como dicen los italianos, para poder ir bajando el dolor. Me tomo otra pastilla y a la larga es un círculo vicioso que perpetúa aún más el dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces de una cefalea tensional puedo derivar a una cefalea inducida por medicamentos, por consumo excesivo de medicamentos. Por lo tanto, si es algo recurrente, permanente, les recomiendo que vayan a ver médico, que vayan a ver a algún neurólogo para hacer un descarte más a profundidad. La otra imagen, por favor. El tratamiento de la cefalea tensional en general es muy similar a todos los otros tipos de cefalea, pero al ser un poquito más leve, no tan intenso, se recomienda descansar en un ambiente tranquilo, siempre mantener una buena hidratación y lo que yo recomiendo, si usted es hipertenso y está controlado, se toma sus medicamentos, tiene la presión bien, no va a haber problema colocarse un guatero en la zona cervical, guatero de agua caliente o guatero de semillas. Generalmente yo lo indico mucho porque eso ayuda, uno, a dar la sensación de relajación y otro, el calor local ayuda a que aumente la irrigación sanguínea, es decir, llega más sangre a la zona y por lo tanto la tensión muscular, las fibras musculares que estaban atrapadas, adheridas, que es la famosa contractura, el punto gatillo que se hablaba antes, que ahora no ocupa mucho ese término, pero generalmente lo vamos a hablar así, como el punto de dolor tiende a disminuir, ya tiende a disminuir la percepción del dolor asociado al calor, ¿ya? Entonces, si está con mucho dolor de cuello regularmente, si siente mucha tensión, el guaterito ayuda bastante. Perfecto. Bastante. Elongaciones específicas, que es siempre lo que les recomiendo a mis pacientes que están con cefalea tensional. Hay unas elongaciones que hemos visto en otros laditos como para aliviar el tema de
el bruxismo, que le hemos hablado en otros programas, que también sirve para la misma musculatura, que al apretar los dientes también se tensiona la musculatura del cuello, también sirve para la cefalea tensional y poder disminuir esa tensión asociada, que es elongación de cuello, elongación. O sea, hay ejercicios específicos que tú como kinesiólogo, claro, y especialista en la parte de kinesiología maxilofacial, hace el tratamiento y le claro, indica para que haga ejercicio en la casa. Claro, claro. Okay. En general, sí, durante la consulta y en la casa. Es importante que se haga. ¿Y las sesiones mañana. depende del estado que se encuentre, las sesiones que le das tú? Claro, en sí depende, porque si está con mucho dolor, yo no voy a ir a masajear porque a la larga va a aumentar más el dolor. No, entonces lo que se hace es el manejo de dolor a través de fisioterapia, que es como el TENS, la corriente que la gente conoce, termoterapia, que es el calor, y elongaciones específicas según tolerancia. Y no estar tomando, si esto persiste, estar tomando medicamentos. Claro. Siempre no más de 4 días, claro, un analgésico o un antiinflamatorio que le calma, pero el dolor vuelve. No más de 5 días o 4 días que tomen. Y ahí hay que hacerse, ir al médico y hacerse los exámenes que el médico tratante le pida. Exactamente. Yo no estoy muy de acuerdo con la automedicación, por eso siempre tampoco, pongo el último punto, analgésicos indicados por médico. Puede ser un médico Aunque general, vendan... neurólogo, odontólogo, pero médico que tenga los conocimientos, las competencias para poder prescribir ese tipo de medicamento, y no la vecina, no el vecino que trabaja en la farmacia. Que no, y ahora no en algunos almacenes de barrio venden ibuprofeno, dipirona, el metamisol, venden de todo. Señor director, pregunte usted lo que quiera. Sí, mire, estimado, yo quería hacer una consulta que tal vez muchos televidentes están con ella. ¿Aspirina o paracetamol? ¿Cuál de los dos medicamentos que son de acceso gratuito, o sea, no gratuito, sino que no necesitan, la gente tiene acceso muy rápido a ellos? Bueno, en general ahí tenemos dos cositas que hay que diferenciar. El paracetamol es un analgésico no esteroidal, ya por lo tanto es, como dice su nombre, analgésico. Netamente analgésico. La aspirina también es un AINES, también es un analgésico, pero tiene otros componentes anticoagulantes, ya por lo tanto, si me pregunta específicamente para el dolor, yo preferiría paracetamol. Así ahora tiene que saber que también se absorbe por el hígado, y mucho paracetamol altera también la absorción por el hígado, si tiene alguna alteración hepática, alteración renal. Por lo tanto, la aspirina, si es como es un agregante plaquetario, por lo tanto puede producir, los que toman aspirina todos los días porque el médico se los dio, el cardiólogo le dio, como un anticoagulante, pero mínimo preventivo, claro, pero tampoco no tomar por tomar. Por tomar, claro. Si tengo, por eso que uno es ácido acetilsalicílico, aspirina, nombre comercial. Puede haber una ocasión en que ya tengo un dolor de cabeza, me tomo un paracetamol, pero si ese mismo dolor aparece pronto, o sea, en si es recurrente, ya no es necesario que tome sin más paracetamol, y ya la idea es ir a ver al médico, ya para que indique algún otro medicamento. Lo que generalmente la gente tiende a comprar en las farmacias son los medicamentos asociados al nombre de la patología, migranol y todas esas cositas que a la larga hay gente que le funciona, pero se produce el mismo círculo vicioso. Me tomo una pastilla, se me pasa y me vuelve el dolor de cabeza más intenso, me tomo otra, se me pasa, me vuelve el dolor de cabeza más intenso, me tomo 2 pastillas y así a la larga, es un círculo vicioso que no se termina nunca. Por lo tanto, solamente... Ahora sí, claro, ahora sí, si empiezan a tomar a través del tiempo, ya después como los antibióticos, después se vuelven... genera resistencia. Claro. Tolerancia. Claro, porque ya al final ni siquiera ese medicamento te va a ayudar. Porque sigue, y lo cual produce más daño de lo que... Claro, llegan a medicamentos que quizás no son ni siquiera para esa causa. Claro. Hay gente que yo he encontrado que por un dolor de cabeza toma tramadol. No, y la típica, la señora Juanita con la vecina de la señora Julia, le dice, tómate esto que para mí se me pasa, pero todos los organismos somos diferentes. Pero claro, la señora no, Juanita... no automedicarse con lo que otra persona le diga. Y dicen, doctor, pero si a mi amiga cuando usted hizo la cirugía no le dolió nada y a mí me duele, los organismos son diferentes. Distintos, claro, reaccionan distintos a los estímulos. A estos estímulos, los medicamentos y todo eso. Claro, la otra imagen, señor director, por favor. Doctor, antes de continuar, quería hacer otra consulta. Disculpe, pero... No, si yo sé que usted es aplicado, diga nomás.
¿Qué pasa con esas personas? Porque en el sentido, ya voy a hablar mi señora. Ella tiene un problema que cuando le duele la cabeza, siempre como que empieza a mover mucho los ojos intencionales. No sé si son... Como con movimiento así. No, con el párpado como que Ya. muy rápido. ¿Eso es normal o hay algo tensional o estrés ahí? Generalmente esos movimientos o parpadeo ¿Involuntario? recurrente pueden ser involuntarios o también voluntarios compensatorios. ¿Qué quiere decir eso? Yo cuando parpadeo estoy disminuyendo la cantidad de luz, ya reduzco la cantidad de luz que me ingresa por el ojo, por lo tanto ahí tiene que preguntarle a su esposa si es que se acompaña de fotofobia y que la luz le molesta, si siente cansancio ocular o el dolor se origina en la zona del ojo y se distribuye hacia un lado, si es en ambos lados. Por ejemplo, yo me preocuparía cuando hay movimientos oculares involuntarios, ya que el ojo se mueve, tirita de lado a lado, va hacia arriba y abajo. Ahí sería algo que yo me preocuparía, ¿ya? Pero si no, si es solamente parpadeo, puede estar asociado a disminuir el estímulo que me está generando molestia, ya que está asociado a la fotofobia, Señor a la director, molestia de luz. a la molestia de luz. Señor director, yo ya le di el diagnóstico, le puedo dar el tratamiento, dígale a su señora que cambie de esposo. También es una forma. Usted la tiene estresada. Oiga, estimado, bueno, esta otra consulta. Sabemos que para el dolor de cabeza hay analgésicos, remedios. ¿Hay algún tratamiento o algo que se pueda hacer uno, no sé, presionar la cabeza, que pueda ayudar a disminuir? Eso como especialista ya ahí tiene que ser siempre guiado por el médico o como ellos también la parte kinesiológica. Tiene que... Claro, ahí yo necesito... Le da una pauta, la terapia. Claro, el descarte de otras condiciones más severas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una manipulación cervical o a enseñar a una persona que se manipule la zona cervical, no sé si es que no tuvo el descarte o no pasó por médico, si es que tiene alguna lesión a nivel vertebral, si es que hay algún tipo de lesión a nivel del tronco cerebral. Entonces, a la larga, al recomendar una técnica especial, me estoy siendo irresponsable por el hecho de que no sé de la condición de la persona y puede ser peor de lo que realmente es el beneficio, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de técnicas se reservan solamente para el tratante. Yo, si veo que el paciente o la persona o el usuario ya logró una independencia, una autonomía respecto a su tratamiento, yo se lo puedo enseñar sin ningún problema, con todas las indicaciones y sabiendo todo el descarte de estas cosas que hay que primero evaluar para antes intervenir, ¿ya? Perfecto. Entonces, como prevención, general, para todo tipo de dolor de cabeza, la prevención es importante. En este caso, para la cefalea tensional, influye mucho con el sueño. Dormir entre 7 y 9 horas. Hay gente que duerme un poquito menos, un promedio. Ya, si usted siente que con 6 horas y media duerme bien y despierta descansado, perfecto. Si usted siente que con 9 horas duerme bien y despierta descansado, perfecto. En general se busca un descanso un descanso en que yo despierte sin la sensación de ojos pesados, de que me faltó sueño o que ando bostezando durante todo el día. Ya ese es un descanso que al menos buscamos dentro de las recomendaciones. ¿Ya? Lo de mantener horarios regulares de alimentación se relaciona mucho con el horario nocturno de comida. Yo no puedo comer más allá de las 9 de la noche, 10 de la noche, muy tarde. Con el estómago pesado, como decía la abuelita claro. Antiguamente. Ya eso genera o es un precursor de dolor de cabeza asociado a una cefalea tensional, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la larga genera sobrecarga estomacal, genera que la distribución de la irrigación se vaya toda la sangre al estómago para poder procesar ese alimento y no logra que la persona al dormir llegue a la profundización del sueño, que es la fase REM que buscamos para poder descansar, porque si no el cerebro está pendiente de procesar ese alimento y no de dormir, y por eso se establecen horarios específicos de comida para evitar estos efectos acompañados de la alimentación muy tarde. Beber suficiente agua, un punto que aplica para cualquier tipo de patología siempre en general, siempre una buena hidratación. 2 litros de agua diaria. En invierno un poquito menos, pero en general de 1,5 a 2 litros. Ya si es una persona que tiene problemas renales, pregúntele a su médico porque ahí hay un detallito. Ya, pero si es una persona sana que tiene regularmente dolor de cabeza, una buena hidratación siempre va a prevenir una mayor frecuencia e intensidad de este dolor de cabeza. Reducir estrés, yo sé que es difícil porque todos vivimos dentro de un sistema bien estresado, pero a lo que voy es reducir el estrés en base a ocio, a actividades que me
puedan descargar esta sensación de tensión. Generalmente yo recomiendo caminatas, recomiendo actividades como deporte, fútbol, gimnasio. Usted, doctor, va comúnmente al gimnasio, así que es una buena actividad para poder descargar el día a día dentro de las 8 horas que usted pasa encerrado trabajando. Claro, y eso ayuda a desestresarse. Sí, eso, al final más es eso. Más que todo para no ser una doni, sino que es para desestresarme. Claro. Y pegarle al punching ball. Es una forma, es su forma de poder gestionar el estrés del día a día. Hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta escuchar música de relajación, hay gente que medita. En fin, al final. Así como a nosotros nos gustan las comunicaciones y enseñar y educar, porque nos educamos, no es porque nos quedamos estrellas de cine y de televisión, sino que nos gusta hacer esto. Todo lee, anda a caballo, anda en moto, bicicleta. Siempre busca lo que a ti te acomode en la vida, pero haz algo. Exactamente. Si no sabes qué te gusta, prueba. Al final, prueba, realiza actividades, busca actividades y al final vas a encontrar una que llene tus expectativas, que quiera y que te guste realizar, que eso es lo más importante. Por ejemplo, dentro de las pausas del trabajo, todo el día, los que trabajan en computador, nosotros también, yo todo el día trabajamos prácticamente 12 horas diarias. Y si yo no fuera a hacer un poquito de estiramiento al gimnasio, pegarle al saco, al punching ball, eso hace que mi espalda se active y no se vaya lesionando por la mala posición, ¿no? Hacer pausas activas va al tema de el cambio de posición, ¿ya? En su caso, doctor, usted como pasa mucho tiempo en una posición que no es cómoda como para estar al 100% del tiempo, es importante que usted se pare, realice estiramientos de mano, estiramientos asociados al cuello, hombros, cositas que el área de trabajo de la minería maneja muy bien porque ellos tienen un área que es de ergonomía de trabajo que está muy implementada ahí y fomentan las pausas activas, que es lo que nos falta también en la parte administrativa más o menos del trabajo acá, servicio público, servicio privado. Es importante implementar las pausas activas porque uno reduce el ausentismo laboral, mejora la eficiencia laboral, ¿ya? Y mejora la productividad. Entonces no es hacer por hacer, sino que es con sentido, moverme, pararme cada 1 hora, 5 minutos, hacer estiramientos básicos. No es hacer un ejercicio específico sacado de la NASA, sino que con movimientos de cuello simples, básicos, muchas empresas han optado por dar estas pausas. Porque se dieron cuenta dentro del trabajo, claro, 15 minutos, los japoneses, por ejemplo. Porque se dieron cuenta de que reduce el ausentismo, reduce las licencias por lesiones repetitivas, manguito rotador, epicondilitis, tendinitis de Kerbein, túnel carpiano, se reducen considerablemente con pausas activas. ¿Ya? Reduce también, o mejora y aumenta la eficiencia del trabajador como tal y aumenta también la productividad de la misma empresa. Entonces se gana por todos lados haciendo pausas activas. No es tiempo perdido, no es como dicen por ahí que me da flojera levantarme, sino que hay que levantarse, hay que moverse y hay que empezar a activar. Yo le he hecho caso a usted, Benjamín. Yo me levanto en la mañana y me voy unos 10 minutos en el baño. Tengo el calefactor, porque el baño es frío, y hago 10 minutos de ejercicio, claro, elongación, y de ahí meto la ducha, porque con eso me ha ayudado mucho. Mucho, sobre todo el dolor de claro, espalda. Porque uno se levanta como que si tuviera 100 años, así como que cuesta un poco. Y uno pasa 6, 7 horas en una misma posición, de ladito acostado, y también el cuerpo resiente y siente. Aunque hayas descansado. Hay que estimularlo. Hay que mover. Uno que favorece la irrigación, que llegue sangre a todos lados, la activación de la musculatura, también favorece la eliminación de desechos que se produjeron durante el sueño. Entonces, a la larga es un beneficio en general el movimiento. Yo muevo los brazos. Claro. Hacia adelante, hacia atrás, cuello, espalda, abrir cadera, ir a tocarse la punta de los pies. Eso en la mañana, 5 minutos que lo hagan, 10 minutos, estimula la circulación y de ahí, perdón, que estoy un poquito audifónico, y de ahí a las duchas. Exactamente. ¿Sí? Y a eso va el tema de las pausas activas, para fortalecer, estirar y relajar la musculatura del cuello y los hombros, ¿ya? Y aquí en el último punto, yo que soy medio bueno para el café, también es un punto que he tratado de limitar, ¿ya? En sí, el café no es que sea malo, pero un consumo muy tarde o muy frecuente durante el día también genera
un aumento de tensión, porque el café, la energética, el mate, el té verde son estimulantes, por lo tanto estimulan mi sistema nervioso, y el sistema nervioso antiguamente estaba preparado para arrancar de leones, del puma, de todas esas cosas cuando vivíamos en las cavernas. Ahora ese sistema ya no tiene que arrancar del león, sino que tiene que vivir el día a día. Entonces hay que enseñarle a tu cerebro a que no estamos en peligro, y el café ayuda a esa percepción de antiguamente la abuelita decía: yo me tomo un tecito y se me pasa el dolor de cabeza. Claro. Todo este tipo de digamos, té, café, como tú estás explicando, las energéticas también son bien... Sí, son elementos estimulantes, es como echarle benzina al fuego. Ya estoy sobreestimulado con la luz, con la pantalla, trabajo todo el día, además me tomo 5 o 6 tazas de café y la última me la tomo cercano a las 9 de la noche, no me voy a quedar dormido y nunca voy a poder lograr profundizar el sueño que necesito. Claro, entonces, y comes tarde, tomas un café, después entonces obviamente vaya a tener estamos un sueño... sumando al círculo nuevamente. Por eso bien, es importante. Pues, la otra imagen, ya estamos terminando el tema por razón del tiempo, que nos queda, creo, como 5 minutos. Señor director, ¿me quiere hacer alguna pregunta? ¿Qué quiere hacer? Dígame, porque ya estamos terminando este tema con nuestro kinesiólogo maxilofacial Benjamín, hablando de un tema muy interesante, muy entretenido, y que siempre en la casa hay dudas. Y así no pagan la consulta y nosotros ayudamos y aprendemos todos. Dígame. Nos llegó una consulta acá, Margarita desde los Andes nos dice: dormir mal o usar una almohada que está muy viejita, ¿puede provocar que me duela la cabeza al día siguiente? Señora Margarita, muchas gracias por la pregunta, y la respuesta es sí. Una mala almohada, una almohada no cómoda para dormir genera tensión o aumento de carga en las zonas, por ejemplo, del cuello, el trapecio, todos esos laditos. Por eso es importante, y el consejo que me dio un amigo que es más grande, que me dijo: invierta mucho en su cama, en su forma de dormir, porque pasamos un cuarto de nuestra vida durmiendo. Por lo tanto, si yo duermo bien, duermo cómodo, voy a poder descansar, voy a poder tener energía, y por lo tanto la posibilidad de tener dolor de cabeza o tensión o dolor en la zona cervical va a disminuir, ¿ya? Bueno, yo, por ser honesto, yo el día domingo me acuesto a las 6 de la tarde, duermo de las 6 de la tarde, 7 de la tarde hasta el otro día, hasta las 8 o 7 y media de la mañana. Duermo mucho, igual amanezco porque fueron muchas horas también. Claro. Pero como se dice vulgarmente, me voy al chancho. Claro, de todo hay que tener su justa... Y hay que ir cambiando el colchón, la almohada. Claro, hay que ir cambiando el colchón, y idealmente privilegiar almohadas que no sean muy altas, que realmente se habla de 30 grados como máximo de inclinación de cabeza, que es más o menos un tamaño así. Almohadas muy duras, depende del gusto de cada persona, pero yo, por ejemplo, personalmente recomiendo almohadas que usted sienta cómoda, que no sean muy altas, ¿ya? Ahí están esas almohadas ortopédicas con la forma de la cabeza. Si usted siente que duerme bien, ocúpela. Pero tampoco hay que quedarse solamente con eso, que es lo mejor, porque sí, quizás para usted, doctor, le sirve una almohada más blanda, que no quede con la forma, pero que le hace dormir mejor. En mi cama tengo como 10 almohadas y me pongo una en la cabeza, otra entre las piernas, no sé, no puedo dormir sin... Esa es la forma que encontré para dormir y te da resultados para poder descansar, ¿no? Descanso con eso. Si no tengo la almohada entre medio de las piernas, por ejemplo, no me puedo quedar dormido. Exactamente, eso es comodidad. Bueno, señor director, ya estamos terminando, entretenido el tema. Antes quería hacer una consulta, porque yo sé que nos ven muchos papás y mamás a nosotros. ¿Qué hacer si a nuestros niños, estamos hablando menores de 8 años, parten con dolor de cabeza y dicen que les duele mucho? ¿Cómo poder apoyarlos a los niños específicamente? Generalmente a través de la evaluación médica. Ya un niño que le duele la cabeza no es normal. Ahí hay puntos que hay que considerar, por ejemplo, la exposición a pantallas, la forma de dormir, que tenga problemas de visión, corto de vista, problemas en sí de oclusión, de masticación, mala de posición, hay mucho uso del celular y así. Claro. Un niño que es respirador bucal va a tener tendencia a generar un desequilibrio a nivel cervical, por lo tanto va a provocar dolor de cabeza y bruxismo como tal, ¿ya? Un niño que no se mueve mucho, que tiene un estilo de vida sedentario y además una alimentación alta en azúcares, también puede aumentar la probabilidad de sufrir dolor de cabeza. Por lo tanto, hay que considerar varios aspectos. Y si es un dolor de cabeza recurrente en un menor de 10, de 12 años, yo recomendaría 100% ir a un médico para que lo evalúen, ver bien, determinar todo lo que el médico necesite determinar, para ya luego ir descartando poco a poco las causas, ¿ya? Porque pueden ser muchas causas.
Así que, señor director, ahí está la pregunta que nos está haciendo. Y bueno, quiero agradecer a Benjamín por la participación una vez más, hacerlo estupendo, prepararse. Y vuelvo a reiterar, nos damos cátedra, pero venimos a hacer algo entretenido y aprender. Así que despiezo, que después yo digo la última parte. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad, por este espacio para poder informar, educar, enseñar y entregarles un poquito de lo que hacemos. Y aparte me quiero tomar una pequeña licencia, quiero mandar un pequeño saludo a mi querido sector amarillo del CEFAM donde yo trabajo, que es Cajales, CEFAM San Felipe el Real, que si no me cobran ahí sentimiento los chiquillos, y a mis abuelitos y abuelitas de los talleres de Villa del Carmen, el Señorial, la Soducam y todo en San Felipe en donde estamos ahí. Les mando un cordial saludo y un abrazo para que no se me sientan después. No sé. Y a todos, todos en general, a todos en general. Así que muchas gracias, doctor. Espero estar en otra oportunidad con usted nuevamente trayendo un tema interesante. Bueno, para mí es un placer hacer este programa, un honor estar haciendo entretención, pero también educativa. Siempre he dicho, están los reality, están los de show, está Detrás del Muro, donde ustedes quieran ver. Está la doctora Apolo. Nosotros hacemos un programa generalmente para nuestros adultos mayores, como Benjamín es muy querido, y así yo me he enterado en el CEFAM, el San Felipe el Real. Bueno, para mí siempre como filosofía de vida, hagan el bien, disfruten la vida, es vivir como que con responsabilidad, pero como el último día, sin saber que nos depara el destino mañana, y siempre con la frente en alto. No somos moneditas de oro, no todos tenemos tejado de vidrio, pero siempre haciendo las cosas con mucho cariño para nuestra gente, para que en la casa nos tengan y podamos unir a todos los que nos ven. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Chao, Benjamín, gracias. Chao, señor director, nos vemos, que esté bien.